Muy buenas tardes. En nombre de la Bolsa de Valores de Panamá, les damos la más cordial bienvenida al webinar Riesgo País y su impacto en el desarrollo económico. Sin más, vamos a darle la bienvenida a la señora Olga Cantillo, vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá, quien nos dará unas breves palabras. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes y bienvenidos al webinar de hoy. Hablaremos sobre riesgo país y su impacto en el desarrollo económico desde la perspectiva de Moody's y gracias a las presentaciones y exposiciones que vamos a tener por parte de Renzo Merino y Juan Martans. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Olga. Ahora vamos a dar unas breves instrucciones para el buen desarrollo de este seminario. Importante, nosotros nos mantenemos en la plataforma de Zoom Webinar. Esto significa que mantenemos a nuestra disposición una herramienta llamada Preguntas en la parte inferior de su plataforma de Zoom Webinar. Esta podrán utilizarla para poder ingresar su consulta, duda o sugerencia para que al final de la sesión, luego de cada una de las exposiciones que tendremos en la tarde de hoy, estas puedan ser resueltas o aclaradas por parte de nuestros panelistas. Ahora, sin más, vamos a dar inicio con el primer expositor de nuestra tarde de hoy, al señor Renzo Merino, vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano para Moody's Investors Service. Bienvenido, señor Renzo. Muchas gracias, muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Permiten compartir la presentación. El día de hoy yo me voy a enfocar principalmente en lo que yo trabajo, ¿no? Que es la calificación del soberano de Panamá, es decir, del gobierno de Panamá. A veces cuando uno piensa en riesgo país se puede confundir con temas de inversiones dentro del país, inversiones, digamos, en papeles más allá del soberano, o a veces hasta en riesgo país como un término financiero, ¿no? Que se conoce también como la comparación entre los spreads de los bonos de los gobiernos respecto al Tesoro americano. Entonces, nuevamente, el día de hoy yo me voy a enfocar en cómo Moody's ve la calificación soberana de Panamá. Hoy por hoy, la calificación de Panamá está en el nivel de Baa2 estable. En marzo pasado, Moody's determinó bajar la calificación del nivel de Baa1, el cual Panamá había obtenido en marzo del 2019. Es decir, Panamá estuvo en este nivel de Baa1, el más alto que ha alcanzado dentro de la escala de 21 escalones, que va de AAA hasta C en términos de calificaciones. El Baa1 era el más alto que había obtenido Panamá. Como pueden ver, la calificación actual de Panamá, Moody's la ha mantenido desde el año 1997. Empezó en el Ba1, es decir, por debajo de lo que se conoce como el grado de inversión. Obtuvo el grado de inversión en el año 2010 y desde entonces hubieron diferentes acciones hacia arriba hasta esta última reciente, que como voy a explicar a continuación, en parte responde al efecto significativo que tuvo la pandemia para con las métricas económicas y de deuda del gobierno de Panamá. Como curiosidad, comparto con ustedes también que a partir de los años 50 hasta los años 70, Moody's tuvo una calificación para Panamá. En ese momento la calificación oscilaba en una escala diferente entre los niveles A y AA. Por alguna razón esto obviamente ocurrió mucho antes de que yo ingresara a Moody's. Esa calificación se eliminó, se sacó en los 80s. ¿Dónde está Panamá respecto a los pares? En la región vemos que Panamá hoy por hoy en Baa2 estable está en el mismo nivel de Colombia, que por eso tiene una perspectiva negativa actualmente, por eso está rojo, y Uruguay. Y cuando comparamos a Panamá con otros países fuera de la región de América Latina, otros países que tienen la misma calificación son Filipinas e Indonesia. Actualmente México tiene una calificación de Baa1 con una perspectiva negativa, y Perú tiene una calificación de A3,
también con perspectiva negativa puesta recientemente. ¿Cómo Moody's analiza el perfil crediticio de Panamá? Bajo el concepto o el contexto de la metodología para bonos soberanos de Moody's, Moody's se enfoca en 4 factores principales: la fortaleza económica del país, la fortaleza institucional y de gobernanza, la fortaleza fiscal del gobierno y la susceptibilidad a eventos de riesgo. Luego de hacer un scoring de medidas cuantitativas y cualitativas, el resultado del scorecard de Moody's bajo esta metodología actual da un rango para la calificación de Baa2 a Ba1. Es decir, la calificación de Baa2 de Panamá está al tope de su rango actual. En cuanto a la fortaleza fiscal, económica, vemos que en comparación a los pares de calificación Baa, Panamá hasta el año 2019, es decir, prepandemia, era una economía mucho más dinámica que la mayoría de sus pares, con niveles de ingreso promedio, estos ajustados por paridad internacional, en promedio con la mayoría de sus pares, pero un tamaño de economía relativamente menor a la de sus pares. Cuando vemos específicamente el crecimiento económico de Panamá en la última década, la performance de la economía de Panamá siempre estuvo por encima de la mayoría de sus pares. Vemos, por ejemplo, que hasta el año 2017 siempre estaba por encima o en línea con el percentil 75 de la categoría BAA. En el año 2018-19, donde hubo una moderación en cuanto al crecimiento económico más cercano al 4%, vemos que Panamá todavía seguía en línea con el promedio de sus pares. ¿Qué explica este crecimiento económico? Principalmente un modelo económico basado en la inversión. Si vemos en esta gráfica la contribución de los diferentes aspectos del PIB por el lado del gasto, vemos que la inversión en la última década tuvo una incidencia muy importante en lo que era el crecimiento económico, que apoyó un crecimiento que en promedio superaba el 5% en la última década. Este dinamismo en cuanto a la inversión conllevó a que la inversión hasta el año 2019 representase cerca del 40% del PIB, algo que solamente se ve en otros países como por ejemplo China y Qatar, si no me equivoco. No muchos países tenían una inversión o veían a la inversión como un factor tan importante en su modelo económico. Otro factor que diferencia a Panamá respecto a otras economías globalmente, pero también principalmente dentro de lo que es la región de América Latina, es que Panamá es una economía principalmente de servicios, no muy dependiente de los commodities, las materias primas, y donde observamos una particularidad, que a raíz de esta gran contribución que daba la inversión al crecimiento económico por el modelo económico, el sector construcción creció desde más o menos 5% en el año 2005 a representar casi el 19% en el año del 2017 al 2019. Antes mencionaba que China era otro país donde la inversión era muy importante para el modelo económico. En China, la construcción solamente representa alrededor del 8%. Es decir, esto es una particularidad muy, muy importante en el caso de Panamá. Ahora, ¿por qué resalto esto? Porque muchas veces cuando hablo con inversionistas no panameños del extranjero, me preguntan de por qué Panamá es tan dependiente, digamos, del comercio internacional y sobre todo, bueno, el tránsito por el canal de Panamá. Y a eso yo les respondo que si bien obviamente el canal de Panamá es muy importante para la economía panameña, lo que sí observamos es que digamos, el sector transporte y comunicaciones, el cual incluye las actividades
del Canal de Panamá solo representa el 12% del PIB. Es decir, si bien entendemos que Panamá es una economía muy abierta y el comercio internacional es muy importante, eh, nuevamente los servicios y la construcción tienen una participación aún más importante. Y eso también lo vemos en la gráfica de la derecha, donde vemos que la contribución al crecimiento económico por parte del sector construcción durante la última década fue muy importante. Más allá de, bueno, de la desaceleración que se observó en los años 2018 y 2019 en particular. Ahora, estas particularidades de la estructura económica de Panamá y de su modelo económico son importantes para entender qué ocurrió el año pasado. En el contexto de la pandemia, vemos que la economía panameña se contrajo en términos reales casi 18%. Una de las tasas de contracción más altas o más fuertes en el mundo. En gran parte tiene que ver porque la construcción, que representaba casi el 20% de la economía, en el segundo y tercer trimestre del año pasado se contrajo casi 80%. Año a año. Y vemos que en el promedio anual la construcción se contrajo por encima del 50%. Mientras que el sector transporte, que nuevamente incluye actividades del canal y otras actividades también del sector logística, solo se contrajo alrededor del 6%, ¿no? Entonces, cuando vemos la contribución de estos sectores a esa contracción del PIB real el año pasado, vemos que, si bien es cierto, la construcción y el transporte explican casi la mitad de esa contracción, es realmente lo que ocurrió en el sector de construcción que tuvo una importante incidencia en esa reducción del PIB el año pasado. En esta gráfica de la derecha, donde muestro nuevamente la contribución al crecimiento del PIB o a la contracción del PIB el año pasado, también decidí incluir el sector minería. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia esperábamos que la entrada a operación de la mina de cobre Panamá, el sector minería, que hasta ese momento representaba solo el 2% del PIB, iba a tener una participación importante en el crecimiento económico de Panamá en el 2020. Y eso en realidad lo observamos, casi un punto del PIB en contribución al crecimiento económico, a pesar de todos los problemas que hubo el año pasado por la pandemia. Entonces, eso esperamos que, digamos, mientras la capacidad de productividad de producto de las minas vaya llegando, ¿no?, a ese 100%, la minería debería seguir siendo un factor importante. Si bien no voy a ahondar mucho en cuanto a nuestras expectativas a futuro, sí creemos que, bueno, este año debería haber un rebote respecto a esta contracción de casi 18% el año pasado. En este momento estamos esperando una expansión entre el 8 al 10%, probablemente más cercana al 10% en el 2021. Esto se compara, por ejemplo, con el Fondo Monetario, que espera una expansión de más o menos 12%. Y en el mediano plazo creemos que la inversión seguirá siendo un factor muy determinante en el crecimiento económico de Panamá, con tasas de crecimiento entre 4 y 5%. Pasando a la fortaleza institucional y de gobernanza del perfil crediticio de Panamá, vemos que en cuanto a lo que es el marco institucional, donde están relacionados mucho las instituciones políticas, Panamá está muy cerca en cuanto a los indicadores de gobernanza globales del Banco Mundial a los pares de AA, tanto en lo que es la efectividad del gobierno y también el imperio de la ley, ¿no?, el rule of law. Donde Panamá sí es más débil es en cuanto al tema de control de corrupción, que es algo que sí pesa dentro de nuestra opinión sobre la fortaleza del marco institucional del país. Otros temas que nosotros observamos en cuanto a la fortaleza institucional del país es la credibilidad y efectividad de las políticas macroeconómicas. En el caso de Panamá, al ser una economía dolarizada y sin tener un banco central,
eso limita un poco, ¿no? Digamos, la información que podemos derivar de temas como, por ejemplo, el manejo de la inflación, que realmente no se puede dar en contexto de la dolarización. Pero más allá de eso, entendemos que la dolarización en tiempos normales sirve o ha servido en el caso de Panamá para apoyar lo que es la estabilidad macroeconómica del país. Además de eso, también entendemos que teniendo un activo tan importante como el Canal de Panamá, la buena administración de este activo es otra fortaleza institucional para el país. Por el lado fiscal, vemos que el récord de la regla fiscal es mixto. Si bien se ha cumplido con las metas en el pasado, se daban cambios a estas metas y además en los últimos años hubieron ciertos temas de falta de transparencia, como por ejemplo los atrasos que se descubrieron durante el último cambio de administración. Por el lado de la fortaleza fiscal, antes de la pandemia nosotros veíamos que las métricas de deuda de Panamá eran relativamente favorables a los pares de calificación. Acá lo que vemos en esta gráfica son dos de las métricas de deuda del gobierno que son claves para nuestro análisis de fortaleza fiscal. En el eje horizontal lo que pueden ver es la carga de la deuda respecto al PIB, mientras que en el eje vertical ven la carga de los intereses, que representa los intereses que paga el gobierno sobre su deuda respecto a los ingresos del gobierno. En el caso de Panamá esto es al nivel del sector financiero, sector público no financiero. Para los otros gobiernos es a nivel del gobierno general en la mayoría de los casos. Los cuadrantes, los colores están determinados por la mediana de la categoría. Ahora, yo lo que recalcaría es que esta gráfica representa los países que calificamos en la categoría BAA actualmente, pero antes de la pandemia habían otros países que ahora han perdido el grado de inversión, como por ejemplo Sudáfrica o Bahamas, y eso ha afectado un poco la comparación en cuanto digamos, al BAA promedio. Si viésemos la mediana antes de la pandemia con esos pares todavía dentro de la categoría BAA, la carga de deuda de Panamá, por ejemplo, estaría dentro del cuadrante amarillo, no del rojo. Entonces, en ese momento, en el que, digamos, en el 2019, cuando Moody's determinó subir la calificación de Panamá al nivel de BAA1, la fortaleza fiscal de Panamá relativo a la mayoría de sus pares era mayor. ¿Qué pasó el año pasado? La combinación de una contracción económica muy fuerte, que se tradujo en una reducción del PIB nominal de la economía panameña de más de casi 21%, además de un déficit fiscal que superó el 10% del PIB, y otro financiamiento que tuvo que hacer el gobierno central, dado que no hay un banco central en el país, por lo que tuvo que emitir deuda para poder también tener un fondo de liquidez que apoyase en caso sea necesario el sistema financiero. Vemos que la carga de la deuda, es decir, la deuda del gobierno respecto al PIB, subió más de 20 puntos porcentuales en un solo año. Mientras que la carga de los intereses, en parte explicado por este aumento de la deuda, pero también por la reducción de más o menos 21% de los ingresos totales del sector público no financiero, vio que la carga de los intereses subió de más o menos 10% por encima de del 14%. Esto significa que bueno, Panamá perdió espacio fiscal y que ahora los intereses que paga sobre su deuda consumen una proporción aún mayor de los ingresos, lo que restringe la capacidad, digamos, de utilizar esos ingresos para otros posibles gastos necesarios. ¿Cómo se ve Panamá hoy por hoy después de este deterioro? Pues como veían en la gráfica anterior, Panamá está, digamos, en línea con el promedio de los pares en el 2019. En el 2020 vemos que Panamá ahora tiene métricas de deuda que son más débiles que las de Colombia, Uruguay o Isla de Mauricio, todos pares con calificación de BAA2. Esto, es decir, el deterioro tanto económico
en el 2020 como el mayor deterioro del esperado y relativo en cuanto a las métricas de deuda, informó la decisión de Moody's de bajar la calificación del nivel Baa1 a Baa2 en marzo de este año. Otro elemento que nosotros observamos en cuanto al perfil crediticio de Panamá es la susceptibilidad a eventos de riesgo, que considera una exposición moderada a riesgos políticos, bancario y externo, una exposición baja aún a riesgos de liquidez del gobierno. Aquí viendo específicamente lo que es el riesgo de liquidez del gobierno, que lo consideramos relativamente bajo, a pesar de que obviamente la pandemia ha implicado mayores necesidades de financiamiento para el gobierno central. Vemos que en comparación a los pares de la región, el spread, ¿no? El diferencial entre los bonos de Panamá y los bonos del Tesoro de Estados Unidos es el tercero más bajo dentro de lo que es la región de América Latina, que se compara eh, eh, solo más alto que el de Uruguay y Chile y está más o menos en línea con el de Perú. Uruguay tiene calificación de Baa2, Chile tiene una calificación de A1 y Perú tiene una calificación de A3 con perspectiva negativa. En la gráfica a la izquierda, además de ver, ¿no? un punto reciente en cuanto a este spread con el bono de los tesoro americano del día lunes, lo que vemos es el rango de lo que se vio durante el 2020. Y vemos que Panamá, digamos, ¿no? Está cercano a esos niveles más bajos que se habían visto el año pasado. ¿Qué implica esto? ¿No? Y esto es una medida de riesgo país, porque esta es la percepción de los inversionistas respecto al riesgo que determinan comparando a diferentes países. En cuanto al costo de fondeo, que vemos en la gráfica de la derecha, se puede observar que digamos, el área verde es este spread, este MB spread de Panamá, que en los niveles actuales está un poco por encima del promedio que veíamos en enero del año pasado, que viene a ser el periodo pre-pandemia. Pero cuando a eso le sumamos, por ejemplo, el rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años, vemos que el costo de fondeo, si bien está hoy por hoy más alto, luego del ajuste que se ha observado a partir de enero de este año en este rendimiento de los bonos americanos, no hay una diferencia significativa en cuanto digamos, a la posición que tenía Panamá antes de la pandemia. Acá hay que recordar que el gobierno de Panamá emitió bonos a finales de marzo del año pasado, que vendría a ser el punto más alto, ¿no? de este costo de fondeo que se observó en el último año. Pero cuando volvió a salir al mercado Panamá en más o menos septiembre, octubre del año pasado y en enero nuevamente de este año, pudo obtener costos que fueron aún más bajos de los que no, observaba antes de la pandemia. Esto le permitió a Panamá emitir deuda de largo plazo a tasas relativamente cómodas. Eso es algo muy importante porque refleja nuevamente un riesgo relativamente bajo para el soberano en cuanto a liquidez. Un elemento que también consideramos dentro de los otros factores que les mencionaba eran estos de ESG, lo que se conoce como riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Moody's en enero publicó un set de scores para estos riesgos en cuanto a la exposición de los diferentes perfiles crediticios de los soberanos, ¿no? a estas fuentes de riesgo. En el caso de Panamá vemos que la exposición a los riesgos sociales es moderadamente negativa y está ligada a temas de desigualdad de ingresos. En la gráfica a la derecha lo que pueden ver es en el eje horizontal el PIB per cápita de Panamá, que es uno de los más altos de la región. Y en el eje vertical ven lo que es el coeficiente de Gini, que es una medida de desigualdad de ingresos dentro de una sociedad. Y lo que vemos es que este coeficiente de Gini, comparado a países que tienen niveles de ingreso similares, es mucho más alto. Y esto es aún considerando el Gini después
por ingreso disponible, es decir, después de cualquier medida de redistribución que pueda implementar el gobierno. Los niveles de desigualdad son relativamente similares a los de Chile, donde vemos que en el año 2019 hubieron muchas protestas a raíz en parte de temas de desigualdad que ha conllevado a la reciente votación para una asamblea constituyente de cambio de constitución. En cuanto a los riesgos ambientales, en el caso de Panamá, esto está principalmente ligado a temas de agua y sobre todo de exposición de eventos climáticos como el Niño y la Niña. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta temas de agua, ¿no? Y las sequías que han afectado el canal de Panamá en los últimos años. Y eso, bueno, tiene diferentes posibles impactos en el perfil crediticio, tanto por el lado económico, como por ejemplo, también por el lado fiscal. Y por último, la exposición a los riesgos de gobernanza para nosotros es relativamente neutra, no incide riesgos demasiado negativos. Con esto doy por concluido la presentación respecto al perfil crediticio de Panamá. Muchísimas gracias, señor Renzo. Y bueno, algo bastante importante que quisiera rescatar de esto antes de pasar al siguiente expositor, es que es muy importante comprender que existen muchos tipos de mediciones que buscan evaluar y dar una visión más clara respecto al desempeño tanto de los negocios como de la misma economía del país. Dentro de todo lo analizado por parte del señor Renzo, de esta manera los negocios también buscan enfocar sus planes y estrategias para obtener mejoras continuas de sus calificaciones, como el objetivo de ubicar al mismo en los niveles más altos dentro de la escala de las calificadoras y reflejar, por ende, mayores niveles de solidez y menor riesgo. Rescato, bajo algunos puntos mencionados también, que las corporaciones, los gobiernos, compañías de seguro, entidades financieras e incluso los proyectos utilizan las calificaciones para proporcionar una visión independiente de su solvencia al crédito, así como también ayudan a comunicar su calidad, reflejando mayor transparencia, expandiendo el universo de actuales y potenciales inversores. Ahora sí, muchísimas gracias, señor Renzo. Y bueno, ahora tendremos intervención por parte del señor Juan Martans, gerente general de Moody's Local, Panamá. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marcos. Mi nombre es Juan Manuel Martans. Para los que no me conocen, yo soy el gerente general de Moody's Local Panamá. Es una empresa calificadora de riesgo enfocada en otorgar ratings locales, y en esto es donde me quiero enfocar un poco en la presentación de hoy. Pues antes que todo agradezco a la Bolsa de Valores de Panamá por esta amable invitación. Yo siempre feliz de aportar en el tema de diseminar conocimiento en temas de agentes del mercado de valores o del sistema financiero. En este caso, yo para complementar un poco la exposición que acaba de hacer Renzo Merino sobre el soberano, quisiera ahondar un poco en el tema de las diferencias entre calificaciones locales y calificaciones internacionales, porque este es un tema que siempre nos preguntan de si son comparables o no. Obviamente nosotros, voy a ver, esta presentación mía está un poco enfocada bajo la perspectiva de calificación local a empresas corporativas, a bancos, pero un poco hablar sobre las diferencias entre las dos calificaciones, lo que llaman una calificación internacional o cross-border y lo que es una calificación local. Así que ya les comparto mi presentación. Un poquito nada más, voy a andar nada más en unos temas conceptuales muy rápido, lo voy a pasar. Como les dije, para mí lo más importante es hablar sobre las diferencias entre las calificaciones locales e internacionales y de ahí poder uno hacer sus propios análisis. Un poco, pues como les comenté, el tema de algunos temas conceptuales que los voy a pasar muy rápido. Como ustedes saben, las calificadoras de riesgo son entidades que evalúan la capacidad y voluntad de entidades o emisores de valores del pago oportuno de su principal e intereses con respecto a las deudas contraídas. Las calificadoras, básicamente en Panamá, desde el punto de vista regulatorio, tienen como objeto social exclusivo y principal calificar el riesgo crediticio de entidades que operan en o desde Panamá, para el efecto de que, por ejemplo, todos los stakeholders relacionados a estas empresas o entidades puedan tomar mejores decisiones a la hora de colocar sus recursos. ¿A quién califica? Bueno, generalmente desde un punto de vista general o global, califica a todo tipo de entidades, las calificadoras de riesgo, incluyendo gobiernos, como nos habló Renzo sobre el tema de soberanos. Nosotros nos enfocamos un poquito más en el tema de empresas corporativas y bancos en el ámbito
local. Un poco pues para complementar esto, nuestras calificaciones son opiniones que toman los analistas al hacer una serie de evaluaciones sobre la entidad emisora o sobre la entidad, aunque no sea un emisor, pero sea una entidad que se esté calificando. Por ejemplo, los bancos de la plaza, que por disposición de la Superintendencia de Bancos deben ser calificados así, no sean emisores de valores como tal. Esta opinión siempre debe ser claro que es fundamentada, es independiente y es especializada. Es una serie de análisis que se hacen desde el punto de vista sobre todo subjetivo, porque hay una opinión, no es una análisis cualitativo, meramente cuantitativo, perdón, que solamente se saca a través de una fórmula. No, hay una opinión del analista con respecto a muchas variables para llegar a una calificación final. Por eso siempre debemos entender que una calificación es una opinión basada en un fundamento financiero metodológico. Las calificaciones siempre se emiten desde el punto de vista local a través de un informe de calificación. En el caso de nosotros pueden ver, por ejemplo, la página www.moodyslocal.com, y en la parte de Panamá verán todos los informes de calificación que se emiten a través de nosotros, los que son públicos, se emiten públicamente y se cuelgan en la página web. Ahí pueden revisar todos los informes y cómo estos informes, ¿qué es lo que dicen estos informes? Pues cuál es la calificación local de, por ejemplo, un emisor o una entidad en particular, y vamos a hablar un poco de este tema específico de estas calificaciones con una nomenclatura específica de Panamá con respecto a las internacionales. Las calificaciones siempre, por supuesto, están basadas en metodologías que deben ser aplicadas por un equipo experimentado y siempre utilizando las metodologías que han sido notificadas al regulador y son las metodologías que utiliza la empresa. En conclusión, en esta parte, solo de repasar los conceptos, las calificaciones son opiniones basadas en una evaluación comprensiva de las fortalezas y debilidades de los fundamentos de una empresa como tal, en donde se ven todos sus tipos de indicadores financieros, análisis de la industria, elementos macroeconómicos, en fin. Un tema muy importante es que las calificaciones no son estáticas en el tiempo, porque las variables pueden ir cambiando con respecto al tiempo, y por eso es importante conocer que las calificaciones siempre van a ser objeto de actualización, porque las situaciones que ocurren hoy puede ser que en un mes no estén ocurriendo ese mismo tipo de situaciones, y por lo tanto las variables cambian, y eso requiere que haya una constante actualización de las calificaciones. Y bien, esto era lo que yo quería concentrarme un poco, mi charla. ¿Cómo podemos clasificar los niveles de riesgo? Estamos hablando, ya vimos, Renzo, dentro del contexto global, dónde está Panamá y dónde están los países de la región. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos clasificar los niveles de riesgo en lo que se llama una inversión muy segura y sólida, porque hay poco o nulo riesgo de incumplimiento, poco o nulo o casi nulo. O sea, definitivamente algo que uno puede decir que nada es posible o imposible que se llegue a dar. No puede hablar con ese grado de certeza, pero es muy poco probable o es muy remota una situación en la que una calificación con un grado de inversión muy segura llegue a darse. Por ejemplo, un impago. Estas son lo que se llaman grado de inversión. También están dentro del grado de inversión los que tienen un riesgo ya, digamos, un poco más moderado, pero lo que se entiende que sigue dentro del grado de inversión. Están también el tipo de calificaciones en las que en este segmento se señala un riesgo de inversión alto, que es mejor considerar este tipo de inversiones, lo que ya llamamos especulativas, y están el tipo de calificaciones que ya implica que el emisor o la entidad puede estar ya en impago, quiere decir que ya no le es posible cumplir con sus compromisos. Dentro del grupo de calificaciones de menor riesgo, como le acabamos de ver, las de grado de inversión, por convencionalismo global, el mínimo se ha establecido en BBB menos, o en el caso de Moody's Internacional, Moody's Investors Service, es BBA3, es una mezcla de letras con números. BAA3, que es BBB menos, es el grado mínimo de inversión, y esto aplica tanto para la parte internacional como para la parte local, con sus particularidades de Panamá. Y es aplicable a todo tipo de tanto entidades financieras o corporativas que se califican internacionalmente como a gobierno, por supuesto, como lo acabamos de ver.
Podríamos clasificar este grado de inversión como alto grado de inversión, calificaciones con un alto grado de inversión, que son las AAA, las llamadas AAA, las que son de grado medio superior de inversión, que podríamos clasificarlas bajo una nomenclatura estándar en A y AA. Podríamos hablar de grado medio bajo de inversión, las que son consideradas BBB, que ya es el grado mínimo de inversión. De ahí para abajo ya no es grado de inversión y ya estaríamos hablando de un especulativo moderado sin grado de inversión, que serían las W. Muy especulativos podríamos estar empaquetando a las calificaciones de B con CCC. Riesgos muy altos, sustanciales o casi de incumplimiento, podríamos estar hablando de calificaciones C y C, y en defecto o incumplimiento las calificadas con D. Desde el punto de vista global, pues este es básicamente la nomenclatura internacional. Vean que son casi iguales en el caso de nosotros de Moody's Internacional. Moody's Investor Service es una mezcla de letras con números. Ven que por ejemplo, el AA internacional de Moody's es A mayúscula, A minúscula 1. Ese es el AA, y de ahí pues dependiendo de la perspectiva que tenga, por ejemplo, del nivel en el que esté, pues aplica para cada uno. Esta es una tabla que te dice cuál es la aplicación de cada empresa en lo que se refiere a la calificación global. Panamá en este momento está en BAA2, que en convencionalismo internacional con las otras calificadoras es BBB, y bueno, en el caso de una en especial que nos tiene en BBB menos, sería AA3. De ahí para abajo ya empiezan pues lo que es grado especulativo. Esto es desde el punto de vista internacional. Desde el punto de vista local, las calificaciones siempre tienen el indicativo de Panamá, y las de nosotros particularmente en títulos de deuda, esta es la calificación. Hay otro tipo de calificaciones para otro tipo de instrumentos como fondos de inversión, por ejemplo, o acciones que tienen otra nomenclatura, pero digamos que en deuda, títulos de deuda o de entidad, básicamente esta es AAA, AA, A, y siempre con el indicativo de Panamá. Esto es importante tenerlo en cuenta para lo que voy a comentar ahora, de lo que hace la diferencia entre una calificación local con una calificación internacional o cross-border. Entonces, ¿cómo podemos ver este tipo de las calificaciones internacionales, lo que llaman cross-border? Básicamente las llevan adelante tres calificadoras a nivel de lo que llaman las Big Three, que son las que hacen las calificaciones internacionales o cross-border de tanto de empresas como de gobiernos que están en los mercados internacionales y necesitan este tipo de calificación. Y para los efectos ya locales, tenemos ya una calificación con el distintivo de que es local de Panamá, y tenemos varias empresas calificadoras registradas ante la Superintendencia del Mercado de Valores, nosotros y otro tipo de empresas también que prestan el servicio para empresas que operan en o desde Panamá. Entonces, aquí es donde quiero concentrar un poco las diferencias conceptuales. Lo primero es que debo decir que son dos escalas distintas, no comparables, y ahí es donde a veces nos tendemos a incurrir mucho en error, porque tratamos de comparar dos calificaciones que al final son incomparables, aunque sea de un mismo emisor o de una misma empresa. Pues no podemos, bueno, es muy difícil comparar dos calificaciones, una desde el punto de vista internacional y otra desde el punto de vista local. Entonces, hay cuatro diferencias fundamentales. La primera es la conceptual. Las calificaciones internacionales lo que van a permitirnos es comparar a entidades, empresas que se califican o que van a los mercados internacionales, o gobiernos, como el caso de Panamá, en el ámbito global, para compararse globalmente con otros gobiernos y otras empresas que se califican internacionalmente. Ahí podemos comparar entre esos, como dice, manzana con manzanas, naranja con naranjas. Esta es la calificación internacional. Bajo este ámbito podemos compararnos con otros países que se califican también internacionalmente con estas calificadoras. Las locales solo permiten comparar los riesgos inherentes a entidades dentro de un mismo país o región. En el caso de nosotros de Panamá, nuestras calificaciones sirven para que peers entre pares de entidades que están en la misma actividad o en el mismo sector se puedan comparar,
pero en el ámbito local, no internacional. Lo que es un error es tratar de agarrar un informe de calificación internacional de una empresa y tratar de compararlo con otra empresa con una calificación local, porque las variables ahí son muy distintas, como lo vamos a ver ahora. Las calificaciones, ya lo vimos en cuanto al tema de la escala, están regidas siempre por una nomenclatura AAA. Por ejemplo, para entidades privadas o de gobierno, generalmente la calificación internacional además es el techo soberano. Ahí ahorita vamos a ver el tema de las nomenclaturas. En el caso de Panamá, pues ya mencionamos que es Baa2 para Moody's, o BBB para Standard & Poor's y BBB para el caso de Fitch. Las calificaciones locales tienen el distintivo de que es PA, se le pone el distintivo PA de que son calificaciones locales y por tanto solamente analizan los riesgos inherentes a la plaza local. Un tema muy importante, como acabo de mencionar, no confundir los conceptos de techo soberano con calificación soberana. La calificación soberana es la asignada a la deuda de un estado o de un país, como lo acabamos de ver con Renzo, la calificación de Panamá, así como otros países de la región. El techo soberano es lo que generalmente se le dice que es a la calificación máxima que aspiraría una entidad, por ejemplo panameña o que opere desde Panamá, que quisiera calificarse internacionalmente, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, el riesgo país es algo que marca la calificación internacional, lo que llaman el cross-border rating, lo cual es una situación que se da casi siempre. Sin embargo, hay situaciones muy particulares en la que, por ejemplo, el emisor o la empresa que está en los mercados internacionales y que se califica internacionalmente puede tener mejor calificación incluso que el soberano, y Panamá es un ejemplo de eso porque, por ejemplo, tenemos una empresa que es el Canal de Panamá que está mejor calificado internacionalmente que el soberano. Entonces, pero esto es algo que lo que he visto es que no es recurrente, más bien cuando uno va a los mercados internacionales y como empresa, la calificación que uno aspiraría como máxima es el techo que tiene la calificación soberana, y ustedes ven por eso que muchas veces cuando se le baja la calificación a un soberano, generalmente vienen por detrás en la baja de calificación a las entidades que están calificadas internacionalmente. Por ello es que decía que, y creo que esta es una razón fundamental, las calificaciones locales no consideran o lo consideran muy tangencialmente el riesgo país. En cambio, las internacionales consideran en un 100% el riesgo país. Esto implica, ahí Renzo lo mencionó, el tema, pues todos los indicadores macroeconómicos, el esfuerzo económico del país por la calidad y veracidad de los datos, el riesgo político de las instituciones, me refiero al nivel democrático de las instituciones, algo que se toma muy en cuenta en la calificación internacional, la política fiscal y tributaria del país, el déficit fiscal. Nosotros en la calificación local, básicamente el centro o el core de la calificación es la calidad crediticia de la entidad, básicamente. Creo que tendría que haber un tema muy complicado políticamente para que además se tenga eso, pero en condiciones normales, la calificación o el análisis que hacemos localmente va en función básicamente de la capacidad crediticia de la entidad. Así que esto es una diferencia muy importante por el tema del riesgo país. Obviamente el riesgo país se toman en cuenta indicadores de deuda y de deuda default, todo lo que tiene que ver con la deuda del país en el exterior, la calificación crediticia o la evaluación de su capacidad de pago en cumplimiento, en fin. Todos estos indicadores del país como tal, macroeconómicos y que se tienen en cuenta para la calificación internacional en el riesgo país, que no necesariamente o no de esa forma se tienen en cuenta en la calificación local, que está muy enfocada es en directamente ver la capacidad crediticia y de pago de una entidad o una empresa en particular. Como lo mencioné, siempre las calificaciones locales, para hacer esa distinción, porque si no eso sería se prestaría para mucha confusión, están siempre en el caso de Panamá, tienen el distintivo .PA para distinguirla para un inversionista que lo pueda ver en cualquier parte del mundo, vea que esto es una calificación local que tiene el distintivo de Panamá, y si ustedes van a casi todos, verán en los países de la región que siempre tiene el indicativo del país. Si ustedes van a El Salvador va a decir SB o SO, en el caso de Perú PE, para distinguirla como una calificación local.
no así las calificaciones internacionales que no tienen ningún tipo de extensión y que nos indica que es una calificación internacional o cross-border. Bueno, ya mencionando que la calificación no es estática y que varía, las calificaciones obviamente varían de acuerdo al transcurrir del tiempo, de acuerdo a cómo vayan cambiando los indicadores. Las agencias de calificación suelen emitir una perspectiva, además, lo que llaman el rating outlook, además de la calificación como tal. Por ejemplo, y aquí voy a hablar del tema sobre todo internacional, porque en el caso de Moody's Local Panamá hago la aclaración que nosotros no emitimos perspectivas como tal. Pero es una realidad que muchas calificadoras locales lo hacen y además que las internacionales siempre lo hacen, que es que además de la calificación establecen la perspectiva. Positiva significa que lo más probable a futuro, el escenario más probable que se pueda dar es que la calificación mejore. Estable significa que se sigue manteniendo la calificación y que el escenario más probable es que cuando se revise la calificación se siga manteniendo, y negativa, ahí sí ya es como una alerta en rojo, significa que el escenario más probable a futuro es que la calificación desmejore. No significa que vaya a ser así 100%, pero precisamente es una perspectiva y un outlook puede cambiar. Y aquí, por ejemplo, utilicé un caso de una triple B que sí, por ejemplo, si la perspectiva es positiva, lo más probable es que suba a triple B más, y si es negativa, que baja a triple B menos. O sea, que la calificación baje. Y si, por ejemplo, una triple B menos con perspectiva negativa, significa que probablemente en la próxima actualización digamos que ya no esté en grado de inversión, salga al grado de inversión y entre al grado especulativo, porque lo más probable es que vaya a ser una BB más, BB más, o incluso puede ser hasta menos. Así que un poco para ver el tema de las perspectivas. Ya un poco hablando de las diferencias entre la calificación internacional y la local, ya desde el punto de vista local, yo quería, pues siempre me gusta terminar las charlas diciendo los beneficios que puede traer para una empresa ser calificada. Definitivamente le da, y en el caso local, como les digo, nuestro core de negocios es calificar entidades y entidades financieras, entidades corporativas y financieras. Nosotros no calificamos al gobierno, el gobierno ya tiene una calificación internacional. Y desde este punto de vista, las empresas que se califican localmente muestran una disposición de transparencia ante el mercado por tener una evaluación crediticia que es independiente y comparable dentro del entorno local de Panamá. Le da una mayor credibilidad a la entidad porque es una tarjeta de presentación al mercado inversionista, incluso dentro de este mundo globalizado, a inversionistas o stakeholders que estén en otras jurisdicciones, porque definitivamente tener un informe de calificación independiente hace que dé una mayor credibilidad de la gestión de la empresa, le da una mayor visibilidad a la empresa porque estos informes, aunque sean localmente, son utilizados por por muchos inversionistas o stakeholders de la región para tomar decisiones de inversión, o como por ejemplo para organizaciones, ciertos tipos de entidades supranacionales para efectos de, por ejemplo, otorgar líneas de crédito. Es una herramienta efectiva e independiente que fortalece la buena imagen de la entidad calificada siempre, y obviamente es una herramienta que permite gestionar internamente oportunidades de mejora. Para el mercado, y con esto termino aquí mi parte, y creo que es importante siempre mantener esto y salvaguardar esta parte del rol de las calificadoras. Al final el rol de las calificadoras con todo lo bueno y lo malo que se pueda pensar en cierto momento, las calificadoras creo que hacen un rol de desarrollo y de dar estabilidad al mercado, porque definitivamente imprimen esta confianza al mercado al contar, por ejemplo, los inversionistas con un informe que le permita tomar mejores decisiones de inversión. Es una herramienta que te permite definitivamente tomar mejores decisiones de inversión o de dónde colocar los recursos al tener un informe sobre la calidad crediticia de la entidad. También otorga estabilidad y confianza al mercado, puesto que estos informes eliminan cualquier tema de riesgo de fake news o noticias tendenciosas en este mundo también tan enfocado hoy día en las redes sociales y en estas cosas, que eso te puede hacer en algún momento causar un daño. Por ejemplo, una entidad, un solo rumor
los informes de calificación siempre te pueden permear de cualquier tipo de riesgo de que una entidad sea atacada por temas de fake news o noticias tendenciosas sin ninguna base. Da una mayor eficiencia al mercado, puesto que permite que los agentes tengan una mayor efectividad para mitigar sus riesgos de crédito a través de un informe de calificación de riesgo de crédito, precisamente. Da una mayor eficiencia al mercado porque abarata los costos de dinero y tiempo en que incurriría un inversionista o ahorrista. Imagínense si no hubiese un informe de calificación y yo quisiera invertir o poner mi dinero en un banco, tendría que contratar o yo mismo hacer un análisis de la calidad crediticia, lo cual me tomaría mucho tiempo y dinero. También mejora la capacidad de asesoría y recomendación adecuada de administradores de portafolios de inversión, por ejemplo, al tener un informe que le pueda gestionar los riesgos en los que incurren sus clientes, en este caso riesgos de crédito. Mejora la calidad o los índices financieros de entidades, por ejemplo, que mantienen en sus carteras valores calificados con grado de inversión. Por ejemplo, en temas de índice de adecuación de capital o cálculo de riesgo de crédito, en ese caso, pues al mantener calificaciones o mantener inversiones que estén calificadas con un grado de inversión, pues mejora sus índices financieros de una entidad que, por ejemplo, hace su índice de adecuación de capital. Colabora también en la educación financiera, como estamos haciendo un poco hoy y siempre tratamos de hacer, porque induce a la población al revisar sus análisis, hacer estos informes, a hacer análisis de, por ejemplo, dónde quieran invertir o poner su dinero, induce un poco a la educación financiera que tanto falta nos hace en este país. Yo creo que es un tema en el que siempre tenemos que seguir martillando, como dicen, en la educación financiera, y estos informes de calificación inducen al análisis y inducen al conocimiento de, por ejemplo, variables financieras al momento de tomar decisiones. Y definitivamente las calificaciones de riesgo sirven como una referencia, es un benchmark del mercado para las regulaciones del mercado financiero. Por ejemplo, en algunas regulaciones existen determinadas instituciones que administran recursos, como por ejemplo fondos de inversión, fondos de pensiones, en las que se les dice o se señala por regulatoriamente que deben mantener en sus carteras inversiones en títulos valores con grado de inversión. Así que esto es muy importante también. Y nada, pues al final un poco con la idea de que una mayor confianza, estabilidad, eficiencia y transparencia del mercado es un desarrollo en el mercado, en el sistema financiero, que es lo que nosotros tratamos de aportar con nuestra parte, nuestro granito de arena en todo este engranaje del mercado de capitales del sistema financiero, que es muy grande, donde intervienen muchos agentes, pero que en nuestra parte, nuestro granito de arena de tratar de que haya mayor estabilidad, confianza, transparencia y eficiencia en el mercado. Así que por mi parte es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Juan. Ahora vamos a dar inicio a la etapa de preguntas y respuestas, por lo que invitamos al señor Renzo Merino para iniciar esta etapa de preguntas y respuestas. Importante mencionarle a los participantes, mantienen en este momento una herramienta habilitada llamada preguntas y respuestas. En esta podrán ingresar su consulta, duda o sugerencia para que sea solventada por parte de nuestros panelistas en este momento. Sin embargo, ya tenemos algunas preguntas de nuestra parte con las que podremos ir avanzando hasta ahora con ellas, y esta sería la siguiente. ¿Por qué las empresas se califican internacional si la calificación internacional es más severa que la local? Si están hablando de empresas panameñas, por ejemplo, ¿por qué se califican internacionalmente? Porque son tipos de empresas, entidades que buscan algún tipo de financiamiento, por ejemplo, en los mercados internacionales. Por ejemplo, hacen una emisión para los mercados internacionales, y si vas a hacer una emisión en los mercados internacionales o vas a captar recursos de inversionistas internacionales, yo creo que es muy importante mantener una calificación ya internacional. Creo que la misma comunidad de inversionistas internacional, y sobre todo si vas a los mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa, te van a presionar por una calificación internacional donde creo que el riesgo país no es que sea más severa, sino que donde el riesgo país se analiza en toda su expresión, ¿no? No sé si Renzo estás de acuerdo.
Sí, digamos, las calificaciones internacionales son importantes porque bueno, son los conceptos que manejan los inversionistas particularmente internacionales, ¿no? Y un inversionista en Estados Unidos le va a interesar más quizás la escala global para poder así comparar una empresa panameña con una mexicana, con una española o de la India. Entonces, esa es la utilidad. Ahora, obviamente, como mencionaba Juan, tener las calificaciones locales son importantes por temas regulatorios y también para informar al mercado doméstico. Perfecto, muchísimas gracias, señor Renzo. Muchísimas gracias, señor Juan. Tenemos una siguiente pregunta que dice, para el señor Renzo, ¿qué importancia le asigna a la exportación de bienes y servicios en el crecimiento del Producto Interno Bruto a mediano plazo? A principios de mayo, Moody's publicamos un reporte que explicaba, ¿no? para la comunidad internacional, digamos, temas que clarificaban temas relacionados a la estructura económica y el modelo económico de Panamá, por nuevamente esta confusión de que mucha gente cree que digamos, la economía panameña depende principalmente del canal, y eso obviamente no es cierto. También explicábamos qué cosa pasaba o qué pasó en el año 2020, y por último, explicábamos qué cosas esperamos que ocurra, ¿no? En el muy largo plazo, creemos que Panamá hará esa transición a una economía más similar a la de Hong Kong o Singapur, donde será un hub para las Américas en cuanto a comercio y bueno, continuará expandiendo su rol como hub financiero para la región. Para eso, en el más corto o mediano plazo, es importante dos elementos. En primer lugar, seguir invirtiendo particularmente en el sector transporte y logística para poder seguir fomentando, ¿no? la creación de este hub de comercio internacional, y también asegurar que la fuerza laboral doméstica tenga la capacidad de poder servir a este sector externo, de logística en particular, y financiero, obviamente. Entonces, en el mediano plazo, creemos que el modelo económico de Panamá dejará de depender tanto en la inversión y se enfocará más en los servicios externos y también en las exportaciones. En el más corto plazo, las exportaciones, sobre todo de bienes, obviamente va a haber un beneficio por parte de las exportaciones mineras, que principalmente vienen de una base muy baja, y mientras se expanda la capacidad productiva de la mina, permitirá también incrementar el volumen de las exportaciones de Panamá, ¿no? Entonces eso es algo que probablemente veremos en el año 2021 y 2022. Perfecto, muchísimas gracias, señor Renzo. Tenemos una misma pregunta dentro de, bueno, una pregunta dirigida también a usted directamente, que es bastante importante en este caso, que dice, ¿es correcto comparar una calificación local de un país con la calificación local de otro país? Si se refieren, por ejemplo, a las calificaciones que mostraba Juan con el punto PA, no es posible una comparación, digamos. Moody's Local, y Juan, por favor, complementame si puedes, pero Moody's Local tiene presencia en Panamá, en Perú, en Bolivia, se está expandiendo la presencia en países como Argentina, Uruguay. eh, cada uno de estos países tiene una escala local. Entonces, comparar esas calificaciones, un AAA en Perú no necesariamente es equivalente a un AAA local en Panamá o en Bolivia. Para eso sirve lo que hacemos nosotros en Moody's Investor Service, que es las calificaciones de escala global. Es correcto lo que dice Renzo, las variables son distintas. Básicamente, nuestras calificaciones, en el caso de Panamá, sirven para compararnos dentro de las variables que aplican para Panamá. Así que ya para calificar dos empresas que están en países distintos, la mejor manera de compararlas es a través de que las dos tengan calificación internacional. Las locales de cada una sí son, no es posible compararlas porque las variables que aplican para cada país son distintas. Así que no sería, podrían ser un aproximado, pero no sería tampoco muy bueno compararlas porque podrías incurrir en error.
Perfecto, muchísimas gracias, señor Juan. Señor Renzo, tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué los gobiernos solo usan calificación internacional y no local? Nuevamente, es un tema de comparabilidad. Y además que acuérdense que los gobiernos todos van a los mercados internacionales a financiarse. Van a todos los gobiernos, o la gran mayoría de gobiernos emiten deuda, bonos, por ejemplo, para los mercados internacionales, inversionistas internacionales, y estos inversionistas exigen una calificación internacional que sea comparable con los demás países. No veo inversionistas internacionales comprando bonos de un país con una calificación local. Tendrían que decir una calificación internacional. Y acá hay que resaltar que además bueno, que los gobiernos emiten deuda internacionalmente, también, aun cuando pueden emitir en los mercados locales, es muy posible que los inversionistas extranjeros vayan a esos mercados, los inversionistas que conocen no residentes, inviertan en sus papeles domésticos. En el caso de Panamá, bueno, uno vería, ¿no?, si hay participación de estos no residentes en las panotas. En el caso de Perú, por ejemplo, los bonos emitidos localmente en soles es algo que son muy demandados por los inversionistas internacionales. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta dentro de esta conversación que ya estamos teniendo a nivel de sectores. Y dice, ¿cómo afecta la calificación soberana a otros emisores del país? En parte, como mencionaba Juan en su presentación, para algunos emisores la calificación soberana en sí actúa como un límite para esos emisores, particularmente aquellos que tienen una relación muy fuerte con el soberano, con el gobierno. Por ejemplo, una empresa, ¿no?, eléctrica de la cual de cual el gobierno es dueña. Entonces, eso es importante. Otro factor que también puede limitar las calificaciones de otros emisores es el techo país, ¿no?, el country ceiling. En el caso de Panamá, el techo de Panamá está en el nivel de A1 actualmente. Cuando Moody's bajó la calificación en marzo de Baa1 a Baa2, también lo hizo con el techo. El techo bajó de Aa3 a A1. Y digamos, este techo actúa como un límite también para otros emisores, cuando estos emisores pueden tener una calificación más alta que el soberano. Típicamente, en la mayoría de los países, cuando uno ve una calificación más por encima del soberano, en la escala global, está relacionada a productos estructurados, ¿no?, que no tienen una relación nada fuerte, muy débil con el gobierno, o cuando hay factores muy importantes que diferencian a estos emisores respecto al gobierno, como por ejemplo en el caso específico de Panamá es el canal. El canal tiene una calificación actual del nivel de A2, que obviamente está por encima del soberano por tres escalones. En parte, la rebaja de la calificación del canal de Panamá de A1 a A2 se dio porque por términos más metodológicos había que mantener ese diferencial de 3 escalones entre ambos emisores, dentro del concepto del techo país. Perfecto, muchísimas gracias, señor Renzo. Tenemos otra pregunta que dice, bueno, ya prácticamente estamos por terminar ya, vamos a culminar con dos preguntas, creo que para poder respetar un poco el tiempo también de los participantes, por lo que dice la penúltima pregunta. Si la corrupción es negativa para el rating del instrumento, ¿cómo se traduce ese elemento, o sea, la corrupción, a dichos rating? ¿Cuantitativamente o cualitativamente? En el caso específico de la corrupción es una determinación más cualitativa, pero informada con ciertos indicadores globales que producen diferentes entidades como Transparencia Internacional o el Banco Mundial, en casos específicos, que permiten comparar un país con otros, ¿no? En el caso específico de Moody's, si me permiten compartir mi pantalla.
solamente me podrían confirmar que ven una Sí, matriz. podemos ver Gracias. la pantalla. Esta matriz la incluimos en lo que nosotros denominamos un reporte de Credit Opinion sobre Panamá, que publicamos el último en marzo también, ¿no? Y acá pueden ver el segundo factor que yo mencionaba, la fortaleza institucional y de gobernanza. Y dentro de ellos veíamos el marco institucional, la calidad de las instituciones y la efectividad de las políticas, ¿no? O la credibilidad también de las políticas. Los temas de corrupción específicamente vemos en este subfactor que denominamos Strength of Civil Society and the Judiciary, que considera bajo nuestro marco metodológico temas también relacionados a la corrupción que existe en los diferentes países. Como pueden ver en los scores, que no están, digamos, la diferencia de acá es importante. Las calificaciones siempre empiezan con una mayúscula, los scores no, a pesar de que también los tenemos en la misma escala, ¿no? En el caso de Panamá, como yo les había mencionado, la corrupción pesa hasta cierto punto sobre nuestra impresión cualitativa de las instituciones del país, por lo que este Strength of Civil Society es algo más débil que el resto del perfil institucional del país. Y por eso es que decía que pesaba en algo sobre digamos, el perfil crediticio y últimamente actúa como uno de los limitantes de la calificación en el nivel de Baa2. Perfecto, muchísimas gracias, señor Renzo. Y bueno, para culminar la sesión de preguntas y respuestas, tenemos una última pregunta que dice, ¿cuáles son los puntos más importantes que Moody's estará viendo en Panamá para futuras calificaciones? Son dos. Uno, para la calificación del gobierno, obviamente el ritmo de recuperación económica será importante, no solamente en el 2021, donde veremos un efecto rebote también importante, que por ejemplo podría llevar a que la economía se expanda 10% respecto al año pasado, pero también ver si es que la economía panameña en el mediano plazo podrá mantener nuevamente estas tasas de entre 4 y 5%. Un segundo tema muy importante para la calificación soberana será en su momento cuando el gobierno presente medidas más concretas para apoyar la consolidación fiscal en el mediano plazo, entendiendo que la pandemia sigue entre nosotros todavía y eso requiere que el gobierno siga actuando para responder a la pandemia y también en parte para apoyar a la recuperación económica. Por lo que cuando yo hablo de los elementos que apoyarán la consolidación fiscal, creemos que recién empezaría ese proceso a partir del próximo año en particular. Estos serán algunos de los temas que Moody's, en los cuales conversaremos en el próximo briefing de Moody's el 17 de junio, donde yo participaré en un panel con Alejandro Santos, que es el jefe de la misión del Fondo Monetario para Panamá. Y conversaremos de estos temas de la recuperación, crecimiento de mediano plazo y también algunos temas fiscales. Perfecto, muchísimas gracias, señor Renzo, señor Juan. Y bueno, de esta manera damos por culminada la etapa de preguntas y respuestas, por lo que le agradecemos a toda su participación, especialmente al señor Renzo Merino, al señor Juan Martans, por ser parte fundamental en este webinar. Ahora sí, adicional les comentamos que como Bolsa de Valores de Panamá contamos con el programa de educación bursátil abierto para el público en general con capacitaciones como Hablando de Bolsa, ABC de la Bolsa, cómo invertir en renta fija, curso especializado de análisis técnico y análisis fundamental, psicología del trading, entre otras más. Para más información sobre nuestras capacitaciones y actividades, les invitamos a seguir nuestras cuentas en redes sociales como @BVPanamá para Instagram y Twitter, o como Bolsa de Valores de Panamá para Facebook y LinkedIn. También pueden visitarnos en nuestra página web www.panabolsa.com o escribirnos al correo educación@panabolsa.com para más información. Una vez más, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar de esta sesión. Les agradecemos su tiempo y les deseamos de parte de la Bolsa de Valores de Panamá pasen una excelente tarde.